Bien, y ya estamos saludando aquí en esta edición que viene en el mes de agosto a nuestro programa, Alejandro Clark, quien viene siempre cerquita del 16 de agosto, y ustedes ya deben saber por qué, y él también lo va a ratificar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido una vez más a nuestro programa. Hola, Víctor. Como siempre, para mí un gran agrado estar en 24 cuadros por segundo. Un cariñoso saludo a ti y a la audiencia. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, y vamos a entrar rápidamente en materia, y todo el mundo sabe ya, los que te conocen son telespectadores antiguos, que tú vienes para hablarnos y comentarnos de Elvis Presley a días de un nuevo aniversario de su fallecimiento, pero ahora hay dos cosas que hablar, o sea, el aniversario de fallecimiento y el estreno de la película Elvis. Supongo que ya viste el estreno, que la has visto más de una vez. ¿Qué ha sido para ti este estreno de la biopic de Elvis? Bueno, ciertamente he visto el estreno más de una vez en el Cine Arte Normandí, que para mí es un lugar mágico, muy lindo para verlo, porque refleja un personaje histórico en un cine histórico. Entonces ha sido una muy grata experiencia, y yo diría que el biopic es una forma muy competente para que la juventud capte íconos trascendentes y los dé a conocer. De hecho, no es gratuito que la música de Elvis ahora se ha vuelto a elevar a los primeros lugares del ranking y de la demanda, y que el biopic ha sido visto más de una vez por generaciones jóvenes también. Entonces es una muestra, una explosión de alegría, de música como fue Elvis, aunque también hay que decir que se sacrifican ciertos hechos fidedignos para dar paso a la simbología. Pero como esa simbología está de acuerdo a lo que fue Elvis en términos generales, se acepta. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sí. Fíjate que a mí, yo soy una opinión contraria a la tuya con la película. La película creo que queda con gusto a poco. El inicio de la película lo encuentro apoteósico. Los primeros 7 a 10 minutos, apoteósico. Esa entrada que tiene Las Vegas, ese mundo envolvente, energizante, traumatizante para algunos, que puede ser ese chorro de luz, de música, de color, y lo encontré una cosa así que es un golpe a la visión. Luego, con una música, obviamente, de Elvis de fondo, donde uno se imagina que es una película, en el caso mío, una película distinta. Creo que a medida que transcurre el metraje, la película va diluyendo. Vemos que Baz Luhrmann ya había hecho muchas películas de musicales, ¿cierto? Chicago, por ejemplo, Moulin Rouge, etcétera. Entonces, uno tiene una vara con el director bastante alta. Entonces pensaba yo que él venía por lo mismo. Creo que una película que queda al debe más con la gente que conoce a Elvis. Yo pienso que te pasó a ti, porque se centra mucho en la personalidad de el manager Tom Parker, que finalmente no se llama Tom Parker, que era un holandés que estaba indocumentado. Se centra mucho en eso y cómo explotó a Elvis, y tangencialmente se toma la ingenuidad del cantante, porque sumando y restando tenemos que darnos cuenta, viendo la película, que Elvis era muy ingenuo. Cuando lo quiso sacar de ahí su esposa, Priscilla Presley, él no le hizo caso. Cuando todo su círculo sabía lo que estaba pasando, él no hizo caso, porque Parker era un embaucador, un tipo de una carpa de circo que tenía el olfato para el negocio, y se da cuenta que ahí hay una mina de oro, y sigue haciendo eso. La película obviamente no es mala, pero tampoco es lo que yo esperaba. Partiendo por el Austin Butler, que interpreta a Elvis Presley. Perdona que te esté quitando minutos de lo que tú vas a hacer, No, está bien. Estamos acostumbrados a ver biopics donde el protagonista es muy parecido al original. Basta Rhapsodia Bohemia, donde Freddie Mercury, tú de repente pensabas que estabas viendo a Freddie Mercury en la pantalla, ¿cierto? Con el actor que lo interpretaba. Con Rocketman, el biopic de Elton John, pasaba algo similar. Y aquí no pasa eso, uno está viendo un actor que está interpretando a Elvis. Bueno, sí hay que dar en beneficio de la película que Butler canta con su voz, ¿ya? Aprendió muy bien las coreografías de Elvis, que también es cierto que es importante.
Y lo que encontré fundamental, la fotografía y la edición. Yo creo que la edición acá descolla, porque hay conciertos, por ejemplo, el tour que hace en el International Hotel, cuando cada estrofa de la canción va cambiando rápidamente, y yo creo que es un trabajo de edición, pero fantástico. Una película para mi gusto, que viendo la parte cinematográfica es como para verla y verla. A diferencia de tu posición, que tú eres un experto en Elvis, Alejandro, por favor. Bueno, yo diría en primer lugar que esa explosión de Elvis se va diluyendo en el transcurso de la película, perdón, simplemente porque la vida de Elvis en definitiva también se fue diluyendo. Basta recordar de que él partió en la explosión del rock and roll siendo un agente liberador para los sentimientos de la juventud, que luego de eso es en cierto modo domado por el servicio militar y llega a entregarse a una serie de películas que fueron muchas de ellas de poco éxito. Entonces, claro, esa impresión que tú tienes de esa explosión que se pierde en la medida del rodaje también desafina lo que ocurría en la vida de él cronológicamente. Pero luego en la película se reivindica un personaje como Steve Binder, que es el director que desobedeciendo al coronel Parker lo pone a la cabeza del show de la NBC. Ese show de la NBC representa una resurrección para Elvis en el sentido que vuelve a conectarse con el público. Y como tú ves, esa parte, que es de 1968 ya, vuelve a devolver la energía a la película, porque en definitiva la película sigue la curva de vida como fue la trayectoria de Elvis. Finalmente, cuando lo vemos en los escenarios de Las Vegas, claro, es alucinante, pero al mismo tiempo, una vez que llega al clímax, en el show Aloha from Hawaii vía satélite, cuando el coronel no permite que salga al exterior como se muestra, empieza a mostrarse agotado en una serie de conciertos, hasta que después al final colapsa y termina tristemente su vida física, mental, en ese estado en que lo vemos al final. Pero sin embargo su trascendencia, su potencia como artista está hasta el final de sus días. Y de hecho en el biopic hay algo muy interesante y que me gustó mucho, que una vez que termina el actor de actuar, aparece el mismo Elvis Presley al final, como un modo de decir que lo que se hizo fue un tributo a su gran figura artística, pero que Elvis es irreemplazable. Entonces, claro, yo también he leído críticas en el sentido que tú apuntas, que es muy válido, que hay una explosión inicial que se pierde al medio, pero luego resurge hacia el final, y eso fue la curva que significó la misma trayectoria de Elvis por lo expresado. Alejandro, mira, no quiero polemizar, pero creo que esta es más un biopic del coronel Parker que de Elvis. También se criticó aquello, o sea, se decía de que el ideal sería que el artista predominara, entonces muchos no se explican por qué es el coronel Tom Parker el que cuenta la historia. Eso también es una crítica válida de hacer, pero de todos modos yo creo que el trabajo del actor Austin Butler fue notable. O sea, yo diría que más allá de interpretar a Elvis, pareciera en ciertas partes que Elvis se reencarnó en él. O sea, él hizo un trabajo acucioso, pero de todas maneras, como tú dices, esa crítica también yo la he escuchado, que ¿por qué es el coronel el que relata la historia? Pero yo diría que esto es una cuestión de gusto. A mí, en definitiva, eso no me disgustó tanto porque noto que, de todas maneras, la figura de Elvis quedó bien perfilada, más allá del rock and roll, como una persona que buscaba ideales, como una persona que cuando asesinan a Bob Kennedy, a Martin Luther King, es capaz de tener una voz. Entonces, ese rescate de él, de su contenido social, es lo que yo también rescato mucho del biopic. Ahora, claro, en cuestión de gustos no hay nada escrito. Para algunos este biopic superó los anteriores. Hay otros que pueden pensar lo contrario, pero de todas maneras es un biopic válido. O sea, yo lo disfruté y lo vi más de una vez. Y Alejandro, ¿tú piensas que se blanqueó un poco la figura de Elvis Presley al no mostrarlo tan drogadicto como llegó a ser al final? Que tomaba tanta pastilla, tanta droga. O sea, en definitiva, se insinúa claramente que estaba ahí el doctor George Nichopoulos, que estaba al servicio de administrarle fármacos que él ya necesitaba para tratar de huir de ese estilo de vida agobiante en que se vio encerrado, particularmente en las giras. Yo noto que ese aspecto se muestra. De hecho,
al comienzo de la película se ve un Elvis abatido en el suelo y el coronel Tom Parker exigiendo que tenía que subir al escenario. Entonces ese aspecto se muestra en lo que permite el metraje de este biopic, porque también se supone que hubo aspectos más polémicos de un biopic que estaba destinado a durar 4 horas y se evitaron. Pero yo noto que se insinúa esa parte, se insinúa y bastante bien. O sea, en definitiva, a ti te gusta el biopic, a la gente que le gusta Elvis Presley, obviamente lo va a encontrar. Bueno, lo que destaco también es la actuación de Tom Hanks. La encuentro notable, muy buena, extraordinaria. Creo que Tom Hanks está a la altura de lo que le hemos visto muchas veces, y el departamento de maquillaje también. O sea, el hecho de ponerle todas esas prótesis y ese maquillaje para que se viera como un hombre mucho mayor de lo que era y con la estructura de su cuerpo que tenía, yo creo que el trabajo de Tom Hanks como actor y de maquillaje muy bueno. Notable. Ahora sí, yo diría que entre los puntos fuertes de la película estuvo reivindicar a personajes que generalmente quedan perdidos en la biografía de Elvis. Ahí estaba Marion Keisker, que fue la secretaria del sello de Elvis de la Sun Records, que fue la mujer capaz de tener la sensibilidad de descubrirlo y de grabar a espaldas la cinta con la cual ella da a conocer a Sam Phillips que había descubierto ese talento. Se reivindica esa figura. Se reivindica también la figura de Steve Binder, que fue el que creó la resurrección de Elvis a través de ese show de la NBC. Pero también yo noto, en cierto modo, y esto es una crítica, que se alaba mucho la figura de Priscilla. Ella queda como la pobre mujer engañada que se marcha del lado de Elvis por los engaños que uno no puede cuestionar si fueron o no así como se cuentan. Pero no se cuenta, por ejemplo, que ella tuvo en ese tiempo, en 1972, un amante, Mike Stone, que era un especialista en artes marciales. Y con esto lo que quiero decir es de que ella no quedó sola y desolada, siendo la pobre mujer que llora por la persona que lo abandona. Ella tuvo una muy buena retribución económica a raíz del divorcio. Entonces, también se ha dicho de que se endulza mucho la figura de Priscilla, pero sin embargo no aparece Linda Thompson, que fue la posterior novia que Elvis tuvo, ni Ginger Alden, que se dice que fue la novia con la que se habría casado en 1977 de no haber sido por el deceso. Entonces hay una elevación demasiado grande de Priscilla, una idealización que para mi gusto no corresponde, porque yo diría que en una pareja ambos tienen la culpa y de todos modos ella también ganó mucho prestigio a raíz de Elvis y también para muchos es bastante extraño que ella se diga la viuda de Elvis Presley cuando se habían ya divorciado en 1973. Entonces también está ese punto de conflicto que ha sido objeto de debate en algunos foros. Bien, Alejandro, ¿qué te parece que dejemos hasta aquí el tema de la película? A lo mejor alguna gente va a decir, no lo voy a ver porque lo que dijeron o lo que dijo, voy a ir. Vayan a verlo. Sí, una película hay que verla porque en cosas de gusto, como acaba de decir Alejandro, no hay nada escrito. Yo les reitero, la película no es mala la película, sino que son aspectos que pienso que pudieron trabajarse de una manera distinta. Pienso que Claro. hasta el nombre debió haber sido distinto, a lo mejor debió haber llamado Tom Parker o el manager de él. Bueno, eso lo ven ustedes cuando vayan al cine. Pero, Alejandro, tú hablamos un tiempo, no recuerdo, que dijiste que era súper importante, el Elvis on Tour 1972. Había muchos Elvis on Tour, y te lo digo por qué. Porque cuando hablábamos de Elvis on Tour, y se hablaba, alguna vez hablamos en el programa de Aloha from Hawaii, y yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo, tenemos la visión de que Elvis salía a recorrer el mundo, y ahora vemos con la película que Elvis era prisionero de Estados Unidos. Exactamente, y para entender el on tour también podemos hacer un guiño al biopic, porque en esa parte precisa cuando Elvis triunfa en Las Vegas y quería salir a hacer un tour en el extranjero, el coronel Tom Parker continuamente trataba de desviarlo de ese objetivo porque según la película, como el coronel era un inmigrante ilegal, habría sido muy conflictivo salir con Elvis de las fronteras. Por eso lo mantenía atado y además porque según el biopic, el coronel tenía serias deudas de juego. Entonces,
en esa parte del biopic, él le plantea, ¿qué tal si mientras tanto tenemos 15 tours en 15 días en 15 ciudades? Y justamente el Elvis on Tour se basa en ese predicamento. O sea, justamente se estaba haciendo alusión a ese evento que constituyó la película número 33 de Elvis. Para entender el impacto de esa película hay que recordar el show de la NBC de Elvis en 1968, que fue dirigido por Steve Binder, como habíamos dicho, y que representó el resurgimiento de Elvis al público. Después tenemos que hablar del That's the Way It Is de 1970, que fue uno de los films de Elvis documentales enfocados en Las Vegas, al cual se le dio también mucho énfasis en el biopic. Pero este de 1972 es distinto, porque aquí Elvis no va a actuar en un solo escenario. Se trata de que Elvis no actúe frente a la cámara, sino de que sea un documental crudo de qué significa para una estrella de rock como él abordar una gira realmente brutal. O sea, 15 días en 15 ciudades, atrayendo una cantidad de público notable. Esta vez era Elvis en tour, pero por todo Estados Unidos, porque como tú bien dijiste, nunca iba a salir de las fronteras. Y posteriormente lo que tú señalas, el show Aloha from Hawaii vía satélite que se hizo en 1973 fue un modo de acercar el mundo a Elvis, porque Elvis no podía salir por las circunstancias que se señalaron en el biopic. Entonces este documental de 1972... O sea, perdón Alejandro, ¿sí? Elvis podía salir cuando quisiera y a donde quisiera. Lo que pasa es que su manager lo manejaba de tal forma que él se sentía incapaz de contradecirlo. Por eso no podía salir, claro, a eso yo iba, exactamente en ese contexto. Y bueno, la satisfacción que tuvo el On Tour para Elvis es que ganó el Globo de Oro. Fue su mayor logro en el cine en cuanto a un reconocimiento. El montaje también contó con una participación de Martin Scorsese nada menos. Y Robert Abel y Pierre Aditye, que son los dos directores y productores, pusieron esa fórmula de dividir la pantalla en distintos escenarios, que también vemos que el biopic apeló a ese estilo, es decir, mostrar distintos shows de Elvis en paralelo para demostrar cuán intensa era esa gira. Ese documental también es importante porque nos permite mostrar grabaciones de él en 1972, en marzo, que estaban dando cuenta con su nostalgia de la separación que en esos momentos iba a vivir con Priscila. Ahí salió el tema Siempre en mi mente, Caminos separados, y también echó un vistazo a lo que era Elvis en el gospel, interpretándolo con sus músicos. Pero un aspecto que para nada gustó al coronel Tom Parker del Elvis on Tour es que de modo irónico hay un segmento de unos pocos minutos en que muestran la trayectoria de lo que había sido previamente la carrera de Elvis en el cine. Y solo lo mostraban besándose con chicas, como diciendo que el argumento había sido totalmente pobre en esos tiempos y que por eso este resurgir en los escenarios era lo que mostraba la verdadera esencia de Elvis. Y ahora que se está en el aniversario 50, se planifica una serie de lanzamientos importantes. Entre eso, una caja de 6 compactos y el DVD y el Blu-ray remasterizado con escenas de ese documental que realmente es notable. Como te decía, ganó un Globo de Oro y estuvo Martin Scorsese también en la pauta. O sea que eso como documento fílmico y como película es extraordinario. Y lo único que circulaba por allí era una copia de copia, recuerdo yo, que era una película que ya casi no se veía. ¿Te acuerdas? Claro, esa película estuvo condenada al VHS, por decir condenada. Posteriormente pasó al DVD, pero ahora también por la calidad del Blu-ray se ha rescatado de manera genial ese documental. Y también hay que considerar que como hizo tantas giras, hay mucho material extra que existe y que se espera que alguna vez se oficialice, porque a nivel de fans circulan muchos conciertos individuales de toda esa gira. Entonces, claro, la ambición es de que ojalá alguna vez eso se concrete también en un lanzamiento audiovisual más amplio, porque hasta el momento la industria ha dado a conocer más bien material auditivo.
pero de esos conciertos hay mucho material que rescatar. E insisto, muestra al Elvis en las giras de Estados Unidos y que en definitiva también, si uno reflexiona, permiten considerar que ese ritmo ningún ser humano podía continuarlo por siempre. Hay que notar que luego del gran éxito que fue la Aloha from Hawaii vía satélite, Elvis se perdió en una rutina de recitales tremendas que ya eran inhumanas, y de eso también da cuenta el biopic. Y de allí, digamos, el colapso de Elvis, que iba a pasar a la posteridad, pero siempre manteniendo su hermosa voz, pero no había cuerpo o mente que pudiera resistir esa presión en los escenarios tan consecutiva, y que al final representó una cantidad de más de 1000 conciertos desde 1969 a 1977. Entonces yo diría que 1972 muestra ese fulgor en el escenario, pero al mismo tiempo era un preludio de que el desgaste iba a alcanzar a Elvis, y sobre todo en esas rutinas que pactaba con el Coronel Parker. Bueno, pero mira, como sea, Alejandro, tú vas a poder ver seguramente en un tiempo más esa imagen, porque ahora que estamos en un tiempo de mercantilismo, todo tiene su precio y van a buscar imágenes, van a tratar de encontrar para vender. O sea, si el objetivo final es vender. Exactamente, exactamente. De eso se trata la industria. De hecho, el coronel Tom Parker, hay una parte muy divertida en el biopic en que muestra todo el merchandising que se hacía en torno a Elvis, placas que decían yo amo a Elvis junto a otras que decían yo odio a Yo Elvis. odio. Entonces, claro, es un modo de hacer comercio a todo dar. No, y Más ahí hay allá una de los... frase que rescatar en esa parte, porque dice, todos compraron la chapita de yo amo a Elvis, y le preguntan, ¿y por qué yo odio a Elvis? Porque el que te odie que no sea gratis. Exactamente, claro, una frase muy divertida, sacó carcajadas en el cine. Así es. Claro, ese es Alejandro, el concepto. ¿Sí? dime nomás, dime. No, adelante. No, si si yo te iba a interrumpir por otra cosa. Tú que viste esa película y has visto, bueno, todo lo de Elvis, has visto el Elvis on Tour, lo tienes, entonces, eh, ¿crees que la popularidad de él sigue tan en alto como cuando nosotros empezamos a hacer hace como 20 y tantos años estos programas? ¿O ha crecido o ha disminuido? Es una duda que Bueno, tengo porque, perdona, digo yo, las nuevas generaciones. Porque antiguamente, nosotros, por ejemplo, seguramente le gustó a tu papá, le gustó a tu mamá, en el caso mío le gustaba a mi mamá, le gustaba a tu señora, a mi señora, a tu esposa, a tu hija, no, a tu hija no, a tu hermano. Entonces todo el mundo eh, que lo escuchaba, ¿cierto? O seguían escuchándolo. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? bueno, nosotros iniciamos nuestra amistad en este programa hace 21 años, así que yo puedo dar cuenta de cómo ha ido progresando también el fenómeno a raíz de estos mismos programas. Y lo que me da mucho gusto es que las generaciones actuales han demostrado un interés muy grande en Elvis. De hecho, en mi experiencia en el Cine Arte Normandí, donde fui varias veces a ver el biopic, demuestra que había mucha juventud y que salió muy complacida, incluso aplaudieron la película. Es más, dicen que este biopic de por sí ya ha recaudado una enormidad de millones de dólares, está ampliamente cotizado en todos los formatos audiovisuales, y el disco también se puso a la cabeza al número 1 de las preferencias. Entonces, con esto está dándose cuenta de que la juventud no solo está mirando a Elvis por temas clásicos, sino de que también eh, está penetrando en canciones que antes no escuchaba. Por ejemplo, ya sabe que Elvis tiene un contenido grande en el gospel, sabe que tiene Elvis un contenido formidable en el country, saben que también Elvis tuvo algo que decir en cuanto a una manifestación social con canciones como Si pudiera soñar o En el gueto. Saben igualmente que Elvis no solamente trascendió en la década del 50, sino que fue capaz de traspasar a los 60 y a los 70, y yo diría que honestamente el fenómeno crece. O sea, se notan muchas generaciones jóvenes que están cada vez más interesadas incluso en investigar a Elvis. Y eso es muy bueno.
O sea, yo diría que positivamente el mito de Elvis sigue aumentando, su discografía sigue siendo un top de ventas, todo lo que concierne a sus películas igualmente. Este biopic lo demostró también, y yo diría que Elvis sigue creciendo en rangos de generaciones y que hay una sucesión en aquello. Entonces eso es muy bonito. Bien, pues Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Completísimo todo lo que nos cuentas, entretenido además, y se va a hacer tiempo volando. Así que muchas gracias y nos encontraremos en una próxima oportunidad, aunque no sea agosto, siempre es bueno y entretenido conversar contigo. Un gusto, Víctor, un saludo cariñoso a todos los auditores y estamos acá para hablar de Elvis en cualquier otra ocasión. Un gusto, que estés bien. Ya, pues, que estés muy bien tú. Chao, chao. Gracias.